Esta es una pregunta que desafortunadamente aún no tiene una respuesta. La joven tenía 17 años cuando fue vista por última vez el 5 de marzo de 1974. Iba de camino a la galería de arte de su padre, en Coconut Grove, y después de esto, nadie volvió a saber de ella. Su madre, Susan Billing, hizo su labor de búsqueda por décadas para encontrarla, pero no tuvo el éxito esperado, y hasta ahora el misterio la rodea. Fue secuestrada, asesinada. ¿Qué fue lo que pasó esa tarde? Y de lo único que se sabe es lo que te narraré a continuación. Coconut Grove es un barrio al sur de la ciudad de Miami, Florida, en el condado de Miami-Dade. Un sitio tranquilo con vistas magníficas y como un plus extra, es uno de los lugares en donde la criminalidad tiene bajos índices. En este lugar nació el 9 de enero de 1957. Amy Billig, una chica que amaba la música, la poesía, la naturaleza y la libertad que sus padres le daban para hacer lo que quisiera de su vida, siempre y cuando fuera con responsabilidad. La joven creció en un ambiente sano y dedicados al trabajo. Sus padres Nathaniel Salomon y Susan Billig les enseñaron a sus dos hijos, Amy y Joshua, a cuidar la empresa familiar dedicada al diseño de interiores. La chica era muy feliz y gustaba de guardar momentos inolvidables en su cámara fotográfica, la cual cargaba a todas partes a las que iba. En la familia todo era armonía, amor y plenitud. De hecho, Susan, al ser muy unida a su hija, se preguntaba, ¿qué he hecho yo para merecer algo tan hermoso? Sin embargo, el rumbo de los Billing giró hacia la incertidumbre el 5 de marzo de 1974, y después de esto, nada volvió a ser igual. La tarde del 5 de marzo de 1974, Amy regresó de la escuela y telefoneó a su padre para preguntarle si podía pedirle prestado unos $, para pagar un almuerzo que iba a tener con unos amigos en Peacock Park, a lo que su padre sin ningún problema accedió. Solo le pidió que fuera a recoger el dinero a la galería, pues tenía mucho trabajo y no podía salir. Amy cambió su ropa de colegio y se puso una minifalda vaquera y sandalias de plataforma de corcho, y cuando estaba lista, se dirigió a la galería de sus padres que estaba a unas cuantas cuadras de su domicilio. Se cuenta que este sería el último avistamiento definitivo de Amy, ya que nunca llegó a la galería de arte de su padre. Otros testigos aseguran que hizo autostop al no tener coche propio, y algo ocurrió en este intermedio, pues no se supo más de ella. Las horas pasaban y la madre y el hermano menor de Amy comenzaron a preocuparse cuando ella no regresó a casa. Y esta preocupación comenzó a acrecentar cuando los amigos de Amy intentaron contactarla para preguntarle a Susan por qué Amy no había llegado a la reunión como había quedado. Por un momento Susan pensó que su hija estaba con Nathaniel, pero un escalofrío recorrió su espalda cuando su esposo volvió a casa para contarle que Amy no se había presentado a recoger el dinero que le prestaría para reunirse con sus amigos. Aquí comenzaría la búsqueda inalcanzable para dar con ella. Susan por días estuvo imparable. Tocaba las puertas de cada casa que estaban dentro de la periferia, de donde se había visto por última vez a Amy. Preguntaba a sus vecinos, repartía volantes con el rostro de su hija, y por las noches no se despegaba del teléfono ante posibles noticias. La policía hizo lo propio, y comenzaron a entrevistar a familiares tratando de aportar activamente cualquier información a la búsqueda. Los interrogatorios rutinarios a los amigos de Amy no dieron resultado favorecedor. Y como Amy llevaba pocas pertenencias personales cuando se le perdió la pista, se concluyó rápidamente que su desaparición había sido involuntaria. Pero algo que fue tomado en cuenta es que alguien mencionó que Amy solía hacer autostop por su barrio cuando quería dirigirse a otro sitio, por lo que los investigadores pensaron que lo más probable es que hubiera entrado voluntariamente al vehículo de su secuestrador. Y los pocos testigos que se presentaron aseguraron que vieron a una chica de aproximadamente unos 70 metros, con un peso de 50 kilogramos, que se había subido a una camioneta de color claro, el Main Highway. Tenía el pelo ondulado, castaño hasta la cintura, y su ropa era idéntica a la de Amy. Otra persona contó a la policía que la vio entrar a un edificio, y como estas pruebas eran débiles y no se podía localizar ningún vehículo, no se tomó con seriedad, pues sabían que cualquiera podría aprovecharse de esta situación. Y como una muestra de lo anterior, están los hermanos Charles y Larry Glasser, quienes al conocer de la desaparición de Amy, contactaron a sus padres para exigirles $30,000 a cambio de liberarla.
Pero tras investigar, la policía se percató que lo único que querían era lucrar con esta tragedia y extorsionar a la familia, así que los desecharon de la carpeta de investigación. La única prueba física relacionada con la desaparición de Amy que se descubrió tiempo después fue su cámara instantánea, la cual fue hallada el 18 de marzo por un hombre que hacía autostop en una salida de Wildwood de la autopista de Turpik, en Florida. El procesamiento del carrete de la cámara no aportó nada a la investigación, ya que la mayoría de las fotografías estaban sobreexpuestas. Además, la policía no estaba segura si la joven la llevaba con ella el día de la desaparición, así que la cámara no fue tomada como evidencia. En cuanto a esto, solo se tomó en consideración que Wildwood, el lugar donde se encontró la cámara, era la salida que tomaban los motociclistas que viajaban hacia el norte, que en su mayoría eran pandilleros. Ellos eran los Club de Motociclistas Forajidos y el Club de Motociclistas Pagan. De inmediato Susan fue avisada sobre la posibilidad de que su adorada Amy hubiese sido secuestrada por cualquiera de estos grupos de motociclistas que habían viajado cerca de Coconut Grove hacia un festival anual de motociclismo llamado Bike Wake, en el mismo año en que su hija desapareció. Ambas pandillas eran conocidas por haber cometido actos violentos contra mujeres, por ejemplo, secuestros, violaciones y tráfico sexual. Fue entonces cuando la familia y los investigadores consideraron que esta teoría era lo más probable para explicar la desaparición involuntaria de Amy, pues para el 16 de marzo, una chica que se identificó como Susan Johnson avisó por teléfono que Amy había sido secuestrada por el Club de Motoneros Forajidos, y meses más tarde, un amigo de la familia contactó a los Billing para informarles que un abogado había trabajado anteriormente para los forajidos y que había oído rumores sobre una adolescente secuestrada recientemente en Miami. Con ayuda de este abogado, 2 miembros de la banda de motociclistas visitaron la casa de los Billing, y uno de estos individuos aseguró a Susan que si Amy estaba en la nación de los forajidos, la devolverían sana y salva. Esto fue un respiro para la familia, pero sin explicación alguna. Días después, estos individuos llamaron por teléfono a Susan, aconsejándole que simplemente olvidara todo el asunto. Esto llevó a Susan a viajar por distintos estados de la Unión Americana y hasta por Gran Bretaña años más tarde, con el fin de dar con ella, pues ni la policía ayudaba a localizarla. Parecía que ya se habían dado por vencidos. Y Susan no se quedaría de brazos cruzados, por ello tuvo que usar distintas identidades, pero nada la llevaba a su hija. Hubo algunos episodios que pudieron cambiar el rumbo de la investigación. Uno de ellos fue el acercamiento que tuvo un hombre llamado Paul Branch con Susan, quien al mostrarle una fotografía de su hija, le indicó que había sido secuestrada por un grupo de motociclistas. Describió a la joven como reservada y muda, y lo más impactante que le dijo fue sobre una cicatriz oculta que Amy tenía en su cuerpo, y que únicamente la familia tenía conocimiento de ello. Paul se acercó demasiado a Susan para ayudarla, y para el mes de junio de 1976 se quedaron de ver en una taberna de Oklahoma, en donde Amy sería entregada. Pero Paul se enfrascó en una pelea y resultó herido, y Susan fue alejada del sitio. Paul no volvió a aparecer, y solo le hizo ver al abogado de Susan que Amy seguía secuestrada en Seattle. Susan había dado un paso muy importante, pero la búsqueda se detendría cuando a mediados de 1977 sufrió un ataque al corazón que la frenaría en muchos sentidos. Sin embargo, su tenacidad no le permitió estar mucho tiempo en cama, y una vez que se recuperó en noviembre de ese año, Susan retomó la búsqueda y viajó a Seattle. A cada lugar al que iba Susan, se presentaba con una fotografía de Amy, y para su sorpresa más de un viajero la reconoció y describió como una chica tímida y muda. Esto le permitía que la esperanza continuara, pero nadie revelaba en dónde estaba. Para 1979, Susan fue avisada sobre el avistamiento de una joven a las afueras de Reno, en una parada de camiones. Decían que era muy reservada, no comía carne y no quería hablar con nadie, y casualmente habían pasado por este sitio un grupo de pandilleros en motocicletas, pero la información no les llevó a nada. Pero un golpe más fuerte se aproximaría en 1997, cuando Paul Branch, antes de morir, se retractó de sus dichos y dijo que Amy, mientras estaba en una fiesta de los miembros de Pagans en el año de su desaparición, había muerto tras haber insultado a algunos miembros de la banda. Fue violada aproximadamente por decenas de miembros de la banda,
y para someterla, le inyectaron drogas y murió de una sobredosis. Esto fue muy difícil de asimilar para Susan, pues además le afirmaron que su cadáver había sido arrojado a un pantano de cocodrilos para deshacerse de toda evidencia. Pero entonces, ¿por qué Paul le mintió por tanto tiempo? ¿Por qué no decirle la verdad desde un inicio? ¿A quién protegía y por qué razón? Por otro lado, un testigo le afirmó que su hija había sido secuestrada por miembros de una red de tráfico de mujeres, pero esto fue tomado con ligereza ante la falta de pruebas. Susan no solo tuvo que lidiar con los cambios bruscos de información, también se vio rodeada de acoso por parte de este individuo, Henry Johnson Blair, quien se burlaba abiertamente y repentinamente de la familia de Amy, en particular de su madre, e ilustraba gráficamente los abusos y tormentos que decían estar infligiendo a la joven. Este individuo, sin pruebas, también afirmó que la chica había sido secuestrada por miembros de una red de sexo. Dijo que Amy estaba secuestrada, y si Susan no se detenía, iba a sufrir el mismo destino. Este hombre trabajaba para el departamento de aduanas, tenía 48 años, estaba casado y era padre de 2 hijas, y se mantuvo acosando a Susan por más de 20 años. A veces le hablaba a Susan informándole que a su hija le quedaban 2 semanas de vida. En otra afirmó que le habían cortado la lengua, y en más de una ocasión le dijo que era momento de decirle adiós a su hija. Fue gracias a que Johnson llamó desde un celular que el FBI pudo rastrearlo y condenar sus actos para otorgarle un castigo. Una vez que fue arrestado, Henry Johnson fue diagnosticado con desorden obsesivo-compulsivo y con serios problemas de alcoholismo. Henry Johnson fue sentenciado a 2 años en prisión por acoso a Susan, y ella en respuesta lo demandó por $5 millones. Henry Johnson aseguró que no era responsable de sus actos, solo lo había hecho para obtener placer, a través de llamadas falsas. Insistió que él nunca había conocido a Amy y que no sabía nada de su desaparición. Pero después de estos incidentes, Susan comenzó a cuestionarse. No entiendo por qué no señaló a Amy y a mí. Tiene que haber una razón. Y algo tiene que ver este hombre, pues Amy tenía un diario en donde anotaba cosas que no podía contarle a su mamá. Una de ellas que quería huir hacia América del Sur con un nombre de apodo, Hank. Y como si se tratara de una coincidencia, el apodo de Henry Johnson era Hank. Y no era lo único. Durante su permanencia en aduanas, Henry Johnson se había mudado a América del Sur por exigencia de su trabajo, y casualmente, este hombre tenía una camioneta color claro, que por cierto, aparecía en una fotografía captada por la cámara de Amy, y aunque no lucía bien, era muy similar a la que Hank conducía en 1974. Aún así, esto no procedió, y solo se señaló a Henry Johnson como acosador de Susan. Para 1992, Susan fue contactada por Virginia Snyder, quien le contó que era una investigadora privada, cuyo compañero había presenciado cuando un motociclista estadounidense había tratado de venderle a una chica muda en Inglaterra. Ambas se reunirían para hablar más del tema, pero un año después el hombre murió y no pudo saberse más. A pesar de los continuos contratiempos, Susan se negó a abandonar la esperanza de encontrar a Amy. El matrimonio cerró su negocio, vendieron muchas de sus posesiones y se mudaron a una casa más pequeña. Ambos siguieron trabajando para financiar su búsqueda y dedicaron una parte considerable de su tiempo para encontrarla, pero no tuvieron el éxito esperado. Sin embargo, esta búsqueda les permitió ayudar a varias niñas y mujeres, secuestradas y maltratadas por grupos de motociclistas. Por más de 2 décadas, Susan se negó a abandonar la esperanza de que su hija siguiera con vida. Susan creó 2 teorías para comprender por qué su hija no regresaba a su lado. Tal vez Amy había sido intimidada por sus secuestradores, o probablemente le habían lavado el cerebro con absurdas acusaciones en su contra. El padre de Amy murió de cáncer de pulmón a principios de la década de 1990, y 5 años más tarde, Susan falleció de un ataque al corazón, a los 80 años. En cuanto a Joshua, hermano de Amy, fue padre de 2 niñas, y una de ellas dicen que se parece a su tía desaparecida, de quien se desconoce qué sucedió. Y de seguir con vida, Amy tendría más de 60 años, y luciría de esta manera. Si te gustó el video, por favor regálame un like, y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho.
Y antes de finalizar quiero enviarles un fuerte abrazo, Miriam y Gael, ya que este video fue gracias a su sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.